Hola, estamos una vez más aquí en La Zurda. Primero que nada quiero agradecer que comparten tantos programas nuestros y los quiero animar a que sigan difundiendo todas las ideas que estamos transmitiendo a través de estos programas. Estamos con Juan Manuel Olarieta, es un abogado, escritor, represaliado. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. ¿Estamos bien en este sistema capitalista? Bueno, sobreviviendo a costa del sistema capitalista. Este Estado, el Estado capitalista, tal cual como está estructurado, ¿cómo se podría ir transformando para beneficio de la clase trabajadora? Bueno, no sé si la expresión correcta es esa, porque yo no creo que el Estado capitalista, que tiene muchos años de historia, se pueda transformar más de lo que se ha transformado, y menos si se quiere transformar en interés de la clase trabajadora. Yo creo que el problema es la destrucción del Estado capitalista y la construcción de un nuevo Estado. Yo creo que además en España, después de la reforma que hubo en los años 70, ya no se puede reformar más, y lo que no se hizo en aquel momento yo no creo que se pueda hacer ya. Además, el capitalismo ha agotado todos sus recursos, todas sus posibilidades. El capitalismo no da más de sí. Vivimos en una crisis que no tiene salida dentro del propio sistema capitalista. Entonces, yo creo que el movimiento revolucionario debería pensar no solamente en cambiar de Estado, en destruirlo, sino también en acabar con el sistema capitalista y construir un nuevo sistema, que es el sistema socialista. No quieren, es decir, todas las vías que había, todas las posibilidades de reforma, incluso de pequeñas reformas, de pequeñas mejoras, de pequeñas conquistas, se han cerrado por completo. Y toda la nueva legislación que se va aprobando es contraria a los derechos y a los intereses de los trabajadores. Entonces no hay alternativa salvo su propia destrucción. Y este nuevo sistema que se podría instaurar, para decirlo de alguna manera, ¿cómo sería para la clase trabajadora? Bueno, sería un sistema socialista, un sistema en el cual la propiedad de los medios de producción fuera de toda la clase trabajadora, y además esa clase trabajadora debería estar organizado a todos los niveles, en todos los sentidos y en todas las escalas sociales. Porque un Estado socialista es un Estado de participación. No puede existir un Estado socialista si no tiene la participación, el apoyo y si los trabajadores no lo defienden. Entonces solo puede ser un Estado socialista y solo puede ser un Estado contradictorio con el que tenemos actualmente, que es un Estado fascista, es un Estado represor, es un Estado que anula los derechos y las libertades fundamentales de los trabajadores, mientras que en un Estado socialista los derechos son para los trabajadores. Y es un Estado democrático, es un Estado libre y es un Estado en el cual tiene que haber participación de los trabajadores. Un Estado socialista solo se puede apoyar en las masas, y hoy en este país las masas son las masas trabajadoras. Vale. Y la crisis que estamos sufriendo la ha generado el capitalismo. Esta crisis se va a seguir renovando, tiene su fin. La crisis no tiene fin porque el capitalismo no tiene ninguna posibilidad, digamos, de sucederse a sí mismo. Entonces, en realidad esto no es una situación de crisis, esto es el capitalismo. Yo creo que, sobre todo las personas que tenemos ya una cierta edad, hemos vivido en una época en la cual el capitalismo, como consecuencia del desarrollo del movimiento obrero, como consecuencia de la existencia de partidos comunistas fuertes, como consecuencia de la Unión Soviética y del ejemplo que la Unión Soviética dio a todo el mundo, el capitalismo tuvo que ceder, tuvo que hacer una serie de concesiones a la clase obrera, como era el seguro de paro, como era la educación gratuita, como era la atención social, los servicios sociales, la medicina, etcétera.
pero dejado a sus propias fuerzas, abandonado a sus propias fuerzas, el capitalismo es esto. Entonces no se puede decir exactamente que sea una crisis del capitalismo. Esto es el desarrollo del propio capitalismo. El capitalismo es esto. El capitalismo nunca ha garantizado el pleno empleo, por ejemplo, nunca ha garantizado un salario suficiente para la población, el capitalismo nunca ha ofrecido y otorgado una vivienda a los trabajadores, el capitalismo nunca ha prestado atención sanitaria a los trabajadores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, una vez que el movimiento obrero ha entrado en una etapa de recesión y una vez que la Unión Soviética y la mayor parte de los países socialistas han desaparecido, el capitalismo vuelve por sus fueros. Y lo que se trata es de analizar cuáles son las peculiaridades y las características que la propia crisis del capitalismo va generando. Eso es el problema fundamental. De ver en esta etapa contemporánea cuál es exactamente la caracterización del capitalismo, hacia dónde va el capitalismo, si los países capitalistas van hacia una ampliación de las libertades o por el contrario van en la línea de un fortalecimiento y una intensificación de la represión, si el capitalismo va en la línea de conceder pleno empleo a los trabajadores, por ejemplo, o se ha acabado el pleno empleo de una manera definitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, el capitalismo se ha acabado. Nunca va a recuperar, digamos, el nivel que tenía anteriormente hace 20, 30, 40, 50 años. Eso se ha terminado y además hay que decir muy claramente a los trabajadores que si realmente quieren un trabajo, que si realmente quieren una vivienda, quieren educación, quieren sanidad, etcétera, tendrán que luchar por una sociedad distinta, tendrán que luchar por el socialismo, porque el capitalismo no les va a dar nada. Es más, lo poco que tengan se lo van a quitar. Lo van a quitar. Y solamente eso se consigue con la lucha y la participación. Eso se consigue con una revolución. Es decir, yo creo que no hay posibilidad de reformas. Si analizamos las posibles reformas, por ejemplo, que este Estado puede hacer, las reformas que se comentan, por ejemplo, la reforma del Senado, la reforma del Tribunal de Cuentas, etcétera, 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 ninguna de las reformas de las que ellos hablan van a acabar con la situación de paro, con la situación de falta de vivienda, con los desahucios, con la sanidad, con el sistema educativo, etcétera. Bueno, de hecho ha habido reformas que han sido nefastas, como la reforma laboral, que nos ha precarizado mucho más. Claro, o sea, pero en vez de las reformas, en vez de ser en beneficio de la gente, es en beneficio de la clase dominante. Claro, porque las reformas son las reformas del capital. Y el capital es un sistema de producción que lo que quiere es el máximo beneficio para los propietarios del capital. Entonces, si el capital tiene que hacer eso, y lo tiene que hacer, y lo va a seguir haciendo, lógicamente las condiciones de vida, de trabajo, etcétera, van a empeorar progresivamente. No hay absolutamente ninguna salida, y es duro decirlo, pero es que yo creo que es necesario que la gente empiece a pensar en la revolución, en que no caben ya más reformas, que esto se ha agotado, que no da para más, y que incluso los problemas últimamente que vemos en el mundo son unos problemas de guerra. Entonces es necesario tener en cuenta que países como España están dentro de la OTAN, que es la vanguardia que está desatando todas las guerras que existen actualmente en el mundo y creando situaciones de tensión que son intolerables. No solamente en Oriente Medio, donde han iniciado una guerra brutal contra el pueblo de Siria, sino incluso en Ucrania también. La situación que están creando en el Oriente Medio, donde están provocando continuamente a países independientes como Corea del Norte y que en cualquier momento pueden acabar en una hecatombe. Entonces, es necesario luchar por la paz, pero no va a ser posible luchar por la paz si al mismo tiempo eso no va ligado a una lucha revolucionaria por el cambio de esta sociedad. Es que el capitalismo es la guerra. El capitalismo conduce a la guerra y las guerras son consecuencia del capitalismo. Entonces, es curioso analizar, por ejemplo, que en España se han dado cantidad de recortes que dicen que no hay dinero, pero no se ha recortado para el ejército. Al revés, los presupuestos del ejército vienen aumentando año tras año, y además de una manera muy importante.
Y los presupuestos de la policía, de la represión también siguen aumentando. ¿Eso qué significa? Que el Estado, este Estado en concreto, tiene muy claro, por un lado, que va a haber levantamientos y va a haber movilizaciones sociales y hay que reprimirlas y, por tanto, tiene que haber más policía y que va a haber una guerra, que está habiendo guerras ya en todo el mundo y que va a hacer falta un ejército para participar en esas guerras. Entonces hay que aumentar los presupuestos para el ejército. Entonces lo que le importa al Estado actual es el ejército y la policía. Y las cárceles, por supuesto. En esta situación de que tú dices que se están preparando porque tarde o temprano la gente va a salir a la calle, habrá a reclamar por sus derechos. Entonces están como armando un Estado represor. Bueno, es difícil que sea un Estado distinto, represor o más represor del que ya hay, porque no puede, es difícil, ¿no? Inventar más cosas a las que el Estado pueda recurrir para aplastar cualquier intento de lucha, de movilización o de protesta social. Y, lógicamente, el Estado, de unos años para esta parte, pues, ha disfrutado de una cierta tranquilidad social como consecuencia del trabajo que están realizando, que están desempeñando organizaciones como, por ejemplo, los sindicatos, los grupos reformistas, sembrando ilusiones de que votando, de que ganando, si la izquierda gana las elecciones, entonces las cosas van a ser distintas. Yo creo que el ejemplo de Grecia lo que demuestra es precisamente que una organización reformista como es Syriza en Grecia, pues es la que está llevando a cabo todos los planes del capitalismo. Y es el que está apoyando también la guerra en Oriente Medio, apoyando a la OTAN. Grecia también forma parte de la OTAN. Entonces no se puede tener absolutamente ningún tipo de confianza en ninguna organización de estas características que engaña a la gente diciendo que es posible que las cosas cambien. Solo hay un cambio posible, que es la revolución. Y además, una revolución de tipo socialista. ¿Por qué? ¿Cómo es que la gente no ha salido aún a la calle? Porque ante tanta barbarie capitalista, ¿cómo es que nos tienen tan atontados? Es que no es un problema de atontamiento, es un problema de necesidad. La gente necesita trabajar porque no puede, necesita un sueldo, necesita llevar el dinero a casa. Entonces, la gente está soportando cualesquiera condiciones de trabajo, cualesquiera sueldos, cualesquiera horarios, porque no queda otro remedio. Y porque los movimientos sociales no son automáticos. Que existan 5 millones de parados no quiere decir que esos 5 millones de parados salgan a la calle mañana a protestar y a luchar y a dar su vida, porque se trata de eso, de dar su vida por una revolución socialista. Yo creo que como hay una serie de cosas que de una manera intuitiva están en la conciencia de muchas personas, la gente necesita agotar todas las posibilidades intermedias. Y si tiene que ir a comer a un comedor social, pues irá a comer a un comedor social. Lo que pasa es que toda esta situación es la olla, ya que estamos hablando de la olla. Bueno, pues vamos a hablar de la olla express, que además no tiene una válvula de escape. Y se está calentando, y todos los días se calienta un poquito, y se calienta un poquito, y parece que no pasa nada. Pero como es un país donde no hay libertades, no hay válvulas de escape. No es como otros países, ¿no? Como Francia, por ejemplo, Inglaterra, etc. Los problemas históricos que ha tenido España siempre, como consecuencia no solamente de la miseria, de la explotación, de la opresión, sino como consecuencia de la falta de libertades, es que esto cuando reviente va a reventar. Y va a reventar en serio. Y la gente va a salir a la calle, y cuando salga la gente a la calle va a salir a por todas. ¿Por qué? Porque los procesos revolucionarios no son lineales. Cuando revientan, revientan en serio. Y entonces la gente va a exigir y va a reclamar que quiere ir a por todas y que está dispuesto a ir a por todas. Y entonces veremos a millones de personas dispuestas a darlo todo. El problema no es la gente, el problema no son las masas, no son los trabajadores, no son los parados, no son los miserables. El problema es cuando toda esa gente salga a la calle, ¿dónde van a estar todas ese tipo de organizaciones que se llaman revolucionarias y que están luchando por los derechos de los trabajadores?
Esas personas, esas organizaciones tienen en sus planes, en su cabeza, este tipo de situaciones, que este tipo de situaciones se van a dar, y cuando se den, ¿qué van a decir a los trabajadores? ¿Qué programa o qué programa de lucha o de encauce? Pero es mucho más sencillo que eso. Es decir, si hay una manifestación en contra del paro en Barcelona de 100.000 personas, al día siguiente, ¿qué les dices a esas 100.000 personas? ¿Vamos a hacer otra manifestación? Y vamos a ver si conseguimos 110.000 o 120.000 o 200.000. Porque vas a tener a esas personas en la calle, eso que no le quepa duda a nadie. Pero cuando esas personas salgan a la calle a luchar, a manifestarse y a dar su vida, las organizaciones llamadas revolucionarias, ¿qué van a decir a los trabajadores? ¿Qué van a decir a todas esas personas? ¿Qué planes tienen? ¿Qué proyectos tienen? Eso es lo que me gustaría saber. Y lo que quiero que me cuenten, pero claro, eso ya es otro problema. Porque siempre nos quejamos y protestamos y criticamos a la gente porque no se lucha, porque no se moviliza, etcétera, etcétera. Bueno, eso es verdad. Con la situación social que hay debería haber más protestas, etcétera. Y no las hay. Pero cuando las haya, cuando la gente... En un momento las hubo con el 15M. Hubo una especie de intento. Sí, sí. Hubo un... ¿Y qué pasó? Hubo una especie de protesta. Porque aquí, mira que yo caminé mucho por Barcelona, pero sí, eso caminé es, nada más. Sí, pero eso detecta un cierto clima social, detecta un estado de ánimo. Efectivamente, es verdad que hay un montón de personas indignadas por la tremenda situación que estamos soportando desde hace muchísimos años. Y curiosamente, en aquella época, si os acordáis, si te acuerdas, empezaban a haber scratches. Sí. Empezaba a organizarse un cierto tipo de movimiento muy peligroso, en pequeños grupitos. Y de repente aparece el 15M. Y el 15M, de la misma manera que aparece, se disuelve. Y acaba disolviéndose y ya no solamente que se disuelva y que se creen organizaciones de tipo reformista como Podemos que tratan de capitalizar y decir que ellos son los continuadores de aquello. No, eso no es así. No solamente han destruido el 15M, lo que había en el 15M, esa sensación de indignación en la calle, sino que no hay scratches. Es decir, los inicios de movilización que estaba habiendo ya no los hay. Se han cargado el poquito movimiento que había. Sí, sí. Ya no lo hay. Eso es lo que hay que analizar. Claro. Yo lo que sentía con el 15M era que estaban como en una realidad virtual. Era todo mucho internet, convocatorias, pero y nuevamente edulcorar el capitalismo. Por ejemplo, en vez de pedir verdaderas reivindicaciones, se les daba por hacer un huerto en algún terreno deshabitado del barrio, pero en realidad, por otro lado, el capitalismo sigue. O sea, yo lo que sentía era eso, ¿no? Que se proponía toda una serie de medidas alternativas, pero no de derrocamiento, para decirlo de alguna manera, del capitalismo. El capitalismo seguía para ellos paralelo a su vida, y llega un momento que así no se puede vivir. O sea, uno tiene que ir a por todas, ¿no? Como dices tú. Claro, por lo menos la gente, digamos, que se cree más avanzada, es decir, aquella gente que se dice, que se cree a sí mismo que tiene conciencia, y que yo se lo escucho mucho, de que no, es que no hay conciencia, y los que no tienen conciencia son los demás. Pero ¿cuál es la conciencia nuestra? De la gente que se cree más avanzada, más... No, repito, es que no hay medidas dentro del capitalismo. Lo que hace falta son medidas contra el capitalismo, medidas para derrocar el capitalismo y decírselo muy clarito a la gente, que la gente no se llame a engaño. Porque todo lo demás es que, por ejemplo, la reforma de la ley electoral, que fue una de las cosas que se hablaron con el 15M. Bueno, pues esa era una de las propuestas. Porque resulta que cuando se quejaban de que no había democracia,
de que no nos representan era un problema de la ley electoral. Pues no. Ni nos representaban antes ni nos representan ahora. Y tampoco oí hablar, la verdad, a lo mejor me lo perdí, de república. Pero ni de república ni de los problemas fundamentales de este país. Es que no se habla del hambre. Claro. Es que es curioso, por lo menos. Bueno, el hambre era cultivar en un huerto. Sí, pero entonces, ¿qué dices a los 45.000 niños que están pasando hambre en Madrid? Claro, ¿que pongan un huerto en su casa? Claro. ¿Que pongan habichuelas en los tiestos en vez de poner margaritas? Es que es absurdo. Es que es absurdo. Hay un problema de hambre en este país. ¿Cómo se soluciona el hambre en este país? Que me parece un problema fundamental. ¿Para ti cómo se soluciona? Con una revolución socialista. Es que no hay ninguna otra posibilidad. No hay otra posibilidad. El capitalismo no va a alimentar a la población porque no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora. No va a dar trabajo a la población, no lo va a hacer. No va a dar vivienda, no va a dar sanidad. Entonces, no puedes pedir sanidad, no puedes pedir educación, no puedes estar en contra de los recortes sociales y no estar en contra del capitalismo y no decir que quien está recortando es el capitalismo y que cuando se recorta en sanidad es el capitalismo porque la salud le importa un bledo al capitalismo. Claro. Si la gente reacciona quemando un contenedor, tirándole unas piedras a los bancos o haciendo un escrache, eso es violencia, según el Estado, ¿no es cierto? Claro, eso es violencia y eso es lo que hace que entre en funcionamiento toda esa cadena represiva de policía, de jueces, de juicios, de fiscales y de cárceles, claro, lógicamente. Y lo otro no es violencia, que haya niños que no tengan para comer, eso no es violencia. La gente durmiendo en los cajeros de los bancos no es violencia. No, eso no. Claro, porque además desde el momento mismo en el que utilizas la palabra violencia en singular, la violencia, cuando hay muchos tipos de violencia muy distintos. Nosotros como clase trabajadora lo que queremos es trabajar, vivir de nuestro trabajo, queremos la paz, no queremos que nos exploten ni que nos tomen el pelo, ni que nos vengan con cuentos, ni queremos estos corruptos que están un par de días en la cárcel y quedan forrados para el resto de sus días, quedan sus generaciones, tienen garantizada la educación, la vivienda, tienen garantizados todos sus privilegios con lo que nos han robado, la banca, lo que han hecho con los fondos del Estado para salvar a la banca, más violento que eso yo no lo he visto nunca. Es reírse, que lo he dicho en otro programa, no es reírse, es cagarse en nuestra cara. Más violento que esto, y lo digo y me pongo violenta, me violento porque realmente es atroz, es atroz. Sí, sí. Quirófanos cerrados, la gente haciendo espera para recibir tratamiento de quimioterapia. Entonces, esto es violento. Sí que es cualquier diagnóstico que se haga de la situación es dramática. Y eso va a reventar. Va a reventar. Y el Estado lo sabe. El Estado lo sabe y sabe que se enfrenta a una situación social muy comprometida. Como ya ha estallado en Francia, como ya ha estallado en Inglaterra, donde hay luchas, barricadas, enfrentamientos como no los ha habido desde hace 50 años, donde los barrios están en pie de guerra, donde la policía no puede entrar en los barrios, que tiene que llevar tanquetas, que tienen que entrar de 50 y 100 para asaltar los barrios, etcétera, etcétera. Donde se están quemando vehículos continuamente, haciendo barricadas. Esa es la situación social que hay, por ejemplo, en París, en Marsella, en Lyon. Y que hay guetos, que se han formado guetos. Claro, se han formado guetos. Pero se han formado guetos en torno a la miseria, de gente que no tiene ningún futuro y que además están estigmatizados, porque en realidad no son franceses, auténticos franceses, son como extranjeros, aunque tienen el pasaporte y la documentación francesa, no los consideran franceses. No los consideran franceses, qué vergüenza. Como que están amenazando que les van a privar de la nacionalidad, que los van a expulsar a no se sabe dónde. Esa es la situación que está viviendo una parte importante de la clase trabajadora en Francia y lógicamente están reventando los barrios y eso va a reventar también en España a la más mínima oportunidad. Para ir terminando y redondeando estas ideas,
En el momento que la gente salga a la calle, la dirigencia, digamos, o las izquierdas que tú dices, ¿qué plan deberían tener? ¿Cómo podríamos hacer para moldear esta masa que sale a la calle y darle un curso positivo para llegar a tomar, digamos, los medios de producción, el Estado? Sí, porque la revolución no es solo un movimiento de masas, como cree mucha gente. Ni violencia en sí. Claro, no es un problema de masas, ni es un problema de violencia, se tienen que dar una serie de circunstancias favorables. Entonces, aunque haya masas en la calle protestando, luchando de manera resuelta, decidida, etc., hay otro problema que es la organización de las masas. La organización. Todo lo que no sean masas organizadas se va a perder tarde o temprano. Y todo lo que no sea dirección de todo ese movimiento de masas también exactamente igual. Y esto el Estado lo sabe, esto el Estado también lo sabe. Entonces, todo el dispositivo represivo del Estado está focalizado en la represión, en impedir que exista aquí una vanguardia, una dirección capaz de conducir y de dirigir a todo ese movimiento de masas hacia una revolución socialista. El Estado lo sabe. Y sabe que mientras se enfrente con las masas, bueno, pues el problema va a ser relativamente sencillo. Entonces, la primera conexión que se tiene que dar, las primeras condiciones, es que tiene que haber un movimiento de masas, pero hay otra condición no menos importante, que es que las masas tienen que estar organizadas y tienen que estar dirigidas. Pero eso tampoco basta, porque esa dirección tiene que ser una dirección correcta, porque pueden estar organizadas, puede haber una buena dirección, pero en Europa, sin ir más lejos, en Francia y en Italia, las organizaciones comunistas han llegado a tener el 50% de los votos en sus respectivos países y, sin embargo, todo eso ha desaparecido. Es decir, esas vanguardias tienen que tener una ideología muy clara, unos principios muy claros, y tienen que ser vanguardia. Vanguardia quiere decir que tienen que estar a la cabeza de. Y que como buena vanguardia, los primeros que van a llevarse los palos son ellos. Claro, si la vanguardia cuando llegan los primeros palos retrocede o entra en desbandada, pues ¿qué va a hacer la masa? No puede hacer nada. Eso es una vanguardia y hace falta una vanguardia. Hay que crear una vanguardia. Todavía no está. En el sentido en el que yo estoy diciendo, efectivamente no hay una, y el movimiento no está suficientemente organizado. Es decir, todo ese tipo de circunstancias no se improvisan, se tienen que dar en el propio proceso de consolidación, de desarrollo del movimiento revolucionario. Y que de las masas esas quizás también salgan los líderes. Lógicamente, claro, es que, repito, no se improvisa, es decir, es imposible improvisar. Una revolución no se improvisa, hay que tener un plan muy claro. Y ese plan es la línea política, es la ideología, de saber qué es lo que quieres y cómo lo vas a conseguir. No solamente que sabes hacia dónde vas, sino qué camino tienes que tomar. Si vas a ir por un lado, vas a ir por el otro, qué giros tienes que dar en cada momento, saber lo que es una estrategia, etcétera, etcétera. Y estar dispuesto a ser vanguardia, es decir, a recibir todos los palos, habidos y por haber. Entonces, cuando una organización demuestre que está decidido a recibir todos los palos, sin esperar a que empiecen a dar los palos al movimiento de masas, pues diremos, bueno, pues aquí es posible que tengamos una vanguardia. Entonces, todas esas cosas tienen que estar en el programa de una organización revolucionaria y transmitirlo y dar forma y dar coherencia a todo un programa mínimo, de cosas fundamentales sin las cuales no se puede hablar de un cambio político en este país, de una revolución. Es decir, no solamente construir el socialismo, crear una nueva sociedad participativa, socialista, donde se nacionalicen los medios de producción, se nacionalice la tierra, se eliminen los problemas de urbanismo, de vivienda, se nacionalice el suelo, no haya los problemas de costas, esos hoteles que construyen encima del mar, etcétera, etcétera. Todo esto hay que decirlo, eso es consecuencia de la propiedad privada sobre el suelo. Nacionalizar la banca,
Ya que el Estado ha dado tanto dinero a la banca, pues que se quede con los bancos. Que se quede con los bancos, claro. No necesitamos más de un banco. Pues se crea un único banco, que es el Banco Público del Estado. Nacionalizar la banca, nacionalizar los medios fundamentales de producción, nacionalizar Telefónica, nacionalizar Repsol, todos los grandes medios de producción. Eso ligado a un Estado republicano, democrático, que garantice los derechos fundamentales y conceda, no conceda porque ya lo tienen, reconozca los derechos de las nacionalidades oprimidas, de Euskadi, Cataluña y Galicia. Más no se puede agregar. Hasta otra.